Hola amigos de Matemáticas con Manzanas, en esta ocasión hablaremos de las variables. Una variable dentro del campo de la estadística es algo que queremos conocer de un evento, un fenómeno, una situación, es algo que vamos a medir. Y la forma como vamos a expresar esta variable, ¿sí?, es a través de una pregunta. En este caso, ya sea el medio que busquemos o la fuente de información que utilicemos dentro del campo de la estadística, usualmente emplearemos preguntas y responderán a cuestiones como qué, cómo, cuánto, cuándo, sobre un fenómeno en particular del cual vamos a medir algo que necesitamos saber. Como por ejemplo, cuántos chocolates te has comido, cada cuánto vas al cine, ¿sí? Esas son las variables. Entonces van a indicar una cantidad o van a indicar un valor. Pero obviamente no todas las variables se van a expresar con cantidades numéricas. Eso dependerá del tipo de variable del que estemos hablando. Bien, básicamente las vamos a clasificar en variables cualitativas y cuantitativas. Las variables cualitativas son aquellas que expresan de alguna forma un carácter subjetivo, una opinión de algo. No se expresan de forma numérica y se pueden medir en dos escalas. La primera de ellas es la escala nominal. Bueno, en la escala nominal la variable va a tomar diferentes valores, pero esos valores no están conectados entre sí como una jerarquía, son independientes. Por ejemplo, ¿cuál es tu color de auto favorito? Verde, rojo, azul, blanco, negro. O sea, cada una de estas respuestas es un valor para la variable que se refleja el color de auto favorito. Ahora bien, cada uno de esos valores tiene la misma importancia o la misma relevancia para la pregunta. Y el hecho de que yo los haya puesto como verde, rojo, azul, blanco y negro no hace diferente a que yo lo pusiera de forma contraria. Por ejemplo, negro, blanco, azul, rojo y verde. Es completamente indistinto. Ahora bien, también tenemos dentro de variables cualitativas aquellas que obedecen a preguntas o respuestas abiertas, ¿sí?, en donde cada respuesta obedecerá o podrá ser catalogada en una escala nominal. Ahora bien, también vamos a tener dentro de estas variables cualitativas la escala ordinal. En este caso, las respuestas a la pregunta van a colocarse o van a ubicarse dentro de una serie de valores que sí obedecen a una escala. Por ejemplo, ¿cómo calificarías el desempeño de, digamos, de un equipo de fútbol? Adecuado, moderado, suficiente, insuficiente. Es decir, vamos de menos a más o de más a menos, como ustedes lo consideren. Pero estas preguntas, o mejor dicho, estas respuestas de la escala van a reflejar una categoría o un grado de intensidad de algo. O cuando estamos levantando un estudio de opinión, por ejemplo, dice, ¿qué tan de acuerdo está con X o Y situación? Bueno, con una situación, digamos, de emergencia. ¿O qué tan de acuerdo está con las declaraciones de tal personaje? Entonces podrá expresarse como totalmente de acuerdo, poco de acuerdo, neutral, poco de desacuerdo, totalmente en desacuerdo. Ahora bien, estas escalas ordinales, en algunos estudios los equiparamos a números. Por ejemplo, cuando decimos contesta 0 para totalmente en desacuerdo y 5 en totalmente de acuerdo, ¿sí? Se pueden hacer equivalencias a que sean números, pero aún así esos números se obedecen, o mejor dicho, no expresan una cantidad,
si no expresan la respuesta dentro de la jerarquía que se ha tomado. Ahora bien, las variables cuantitativas, estas sí están expresadas en número. Ahora bien, las variables cuantitativas, en este caso, pueden tener una escala de intervalo y una escala de razón. Bueno, la diferencia entre ambas es la ubicación del cero. Cuando hablamos de una variable de intervalo, el cero no implica la nulidad o la ausencia de esa característica que estamos midiendo de una entidad, de un evento, ¿sí? Por ejemplo, si estamos hablando de temperaturas, el 0 o 0 grados centígrados no implica la ausencia de una temperatura, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay valores por debajo del 0. Ahora bien, en el caso de escala de razón, ahí el 0 representa o se incluye dentro de esta escala porque es el 0 absoluto. Cuando hablamos, por ejemplo, de un saldo, ¿sí?, de dinero, es una variable que es cuantitativa y que está dentro de la escala de razón. 0 es la ausencia de dinero, no existe, ¿sí?, no tenemos. Entonces, en este caso es la variable de razón porque incluye el 0 y el 0 sí representa la ausencia de algo. Cuando es un intervalo o es una escala de intervalo, el 0 no representa realmente la ausencia de algo, sino es un valor propio y habrá valores por debajo del 0. Ahora bien, también hay formas de clasificar las variables cuantitativas como variables discretas y variables continuas. Obviamente variables discretas las que toman valores enteros y variables continuas como por ejemplo la estatura que toma valores en decimal. No importa la forma como lo expresemos, lo importante es considerar que toda pregunta que hagamos es una variable, es decir, es un valor que nosotros deseamos conocer de algo, de un evento, y que vamos a registrar dentro de nuestros instrumentos estadísticos o dentro del análisis estadístico. Vamos a registrar las veces en que se presenta una incidencia o las veces de algo. Entonces hay que identificar, para poder aplicar correctamente las preguntas y asignar los valores a la variable, hay que especificar si es cuantitativa, si es cualitativa y también el tipo de escala a que van a obedecer o dentro de los cuales se van a almacenar los valores. Si estamos haciendo una investigación, por ejemplo, acerca de las redes sociales más utilizadas por los jóvenes, pues bueno, en este caso depende cómo lo midamos. Si vamos a utilizar, por ejemplo, los nombres de las redes sociales, ¿sí?, si vamos a preguntar qué redes sociales utiliza, obviamente las respuestas son los nombres de esas redes sociales. Y evidentemente, como se trata de un nombre, es una variable cualitativa, ¿sí? No es un número, no es una cantidad que pueda yo medir. Y evidentemente ahí está dentro de una escala, ¿sí?, que será la escala nominal. Si hablamos, o por ejemplo, si hacemos una investigación sobre las calificaciones de los alumnos, pues bueno, en este caso estaríamos hablando de una variable cuantitativa. ¿Por qué? Porque en este caso son las calificaciones de los alumnos. Ahora bien, no puede haber números negativos en una calificación y el 0 pues obviamente representa que no tiene una calificación. Por lo tanto, es una variable de razón, no es una variable con una escala de intervalos, sino de razón dentro de las variables cuantitativas. Bien, espero que estas explicaciones les ayuden a identificar
las variables y seleccionar las preguntas o la forma de la pregunta y las respuestas que ustedes esperan medir dentro de su estudio o dentro de su investigación de corte estadístico. Bien, hasta aquí con lo que son las variables en estadística, y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.